Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos y sean bienvenidos a este webinar virtual. El día de hoy corresponde hablar de un tema muy importante, y es que les mostraremos un conjunto de herramientas que les permitirá realizar procesamiento de señales dentro de MATLAB. Y me refiero a las apps. Mi nombre es Victoria Barba, soy especialista para el éxito de clientes MATLAB dentro de Multion y los estaré acompañando. Hablemos un poco del procesamiento de señales, y es que este es un campo que se enfoca en analizar, modificar y sintetizar señales. Hablemos entonces de que las señales podrían ser sonido, imágenes, campos potenciales, señales sísmicas, mediciones científicas, entre otros. Las diferentes técnicas empleadas en el procesamiento de señales se ocupan de optimizar las transmisiones, la eficiencia de almacenamiento digital, la corrección de señales alteradas por ruido y también de detectar o identificar diferentes componentes de interés en una señal medida. Como les comento, muchos campos de investigación emplean el procesamiento de señales. Entre ellos tenemos las comunicaciones, el análisis de datos financieros, los sistemas de navegación y audio, dispositivos médicos y energía renovable. Por eso es que siempre hemos dicho que el procesamiento de señales está en todos lados. Para nosotros es muy importante mostrarles un conjunto de herramientas que les permitirán realizar procesamiento de señales dentro de MATLAB. Esto mediante ejemplos que iremos viendo a lo largo de este webinar. Observaremos cómo es que ustedes pueden preprocesar y limpiar sus datos dentro de MATLAB. El análisis de señales de audio también se mostrará mediante un ejemplo, el diseño de filtros e incluso las señales desde hardware. Al final, observaremos App Designer. Si ustedes están interesados en desarrollar su propia app en donde se realicen diferentes tareas para mostrar con colegas, colaboradores, estudiantes, etcétera, lo van a poder realizar sin ser expertos programadores mediante App Designer. Un conjunto de herramientas conocidas como toolboxes dentro de MATLAB van a ser necesarias para realizar el procesamiento de señales. En este caso me refiero a Signal Processing Toolbox. Esta herramienta o esta caja de herramientas nos va a proporcionar funciones y aplicaciones para administrar, analizar, preprocesar e incluso extraer características de señales muestreadas de manera uniforme y no uniforme. Signal Processing Toolbox trabaja de forma independiente, sin embargo, contamos con un conjunto más de herramientas o toolboxes que nos pueden ayudar a procesar nuestras señales, como puede ser Wavelet Toolbox, DSP System Toolbox y Audio Toolbox. Todas estas herramientas ustedes las pueden adquirir y comenzar a trabajar con ellas mediante la instalación de MATLAB. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar nuestras apps dentro de MATLAB? Bueno, pues ustedes cuentan con diferentes menús desplegables. Dentro de ellos se encuentran las apps. Estas estarán divididas de acuerdo al campo de implementación. Es decir, si ustedes desean desarrollar procesamiento de señales y comunicaciones, encontrarán el conjunto de herramientas específico para realizar diferentes tareas o técnicas dentro de esos campos de estudio. Es decir, ustedes pueden diseñar un filtro, pueden comenzar a analizar sus señales, incluso desarrollar un sistema de comunicaciones mediante simulación en MATLAB. Así es como se abre una app dentro del mismo. Y como les comentaba, estas están divididas de acuerdo a la implementación y en el caso de procesamiento de señales y comunicaciones es un solo compendio en el que van a poder observar más de 20 aplicaciones diferentes para desarrollar diferentes entornos de simulación. ¿Cuáles son las características de estas apps? Bueno, aquí les pongo el ejemplo de una de nuestras apps más importantes. Esta es Signal Analyzer, que ha sido implementada a partir de la versión de MATLAB R 2021. Ve, en el caso de MATLAB Online. Es decir, si ustedes trabajan con MATLAB en su servicio en línea, ustedes van a poder desplegar esta app sin ningún problema. Estas apps tienen la característica de que ustedes van a poder, por ejemplo, trabajar con las señales de forma dinámica, observando los gráficos inmediatamente y extraer de ellos características o algunos patrones importantes dentro de nuestra app. Ustedes van a poder observar, por ejemplo, un análisis en tiempo, espectro y tiempo y frecuencia. Todas estas características las van a tener sus apps y algo muy, muy importante es que a partir de ellas ustedes van a poder generar código de forma automática. Entonces, no necesitan ser expertos programando dentro de MATLAB para trabajar con sus diferentes señales que desean analizar.
Otra característica de nuestras apps es que ustedes van a poder adquirir señales a partir de hardware. Es el caso de Arduino Explorer. En ella vamos a poder conectar nuestra tarjeta y adquirir datos a partir de los puertos de entrada. Y esto va a ser muy rápido y muy dinámico y observaremos también un gráfico de todos los datos que estamos obteniendo. El resultado de implementar todas estas apps son interactivos, es decir, ustedes van a poder observar algunos gráficos en tiempo real en donde podrán observar cuál es la respuesta de la simulación que estamos implementando, algo muy similar a desarrollar nuestro prototipo. Estos pasos se recomiendan antes de generar un prototipo físico de cualquier sistema que estemos desarrollando. App Designer es una herramienta que nos va a permitir compartir nuestros resultados. En caso de que las apps que estamos observando no sean suficientes para el trabajo que deseamos implementar, ustedes pueden crear su propia app. La ventaja es que no deben de ser expertos programadores y que todos los campos son totalmente dinámicos. Ustedes van a poder implementar gráficos, algunos botones de control, texto, etcétera. Y ellos van a poder generar diferentes tareas que ustedes van a programar sin ningún problema. ¿Qué les parece si pasamos a MATLAB para que observemos cómo es el comportamiento de todas estas apps y qué podemos hacer con ellas mediante diferentes ejemplos? Comencemos entonces por el LiveScript. Bien, pues ahora nos encontramos dentro de MATLAB. Y para quienes ya conocen MATLAB estarán familiarizados con el entorno de trabajo. Sin embargo, aquellas personas que es de las primeras veces que están con nosotros o es la primera vez que interactúan con la herramienta, no se preocupen. Este entorno está dividido en tres partes importantes para mí. La primera es el conjunto de barras de herramientas que estará activo. Si ustedes ahorita abren MATLAB, al no abrir un archivo nuevo como el que tengo en la parte central, podrán observar solamente tres características, que es Home, Plots y Apps. Cada una de ellas nos entrega diferentes herramientas que nos van a ayudar al análisis de nuestro conjunto de datos. En la parte inferior tenemos el Current Folder, en donde podremos observar todos aquellos archivos en la ubicación actual. ¿Ok? Y en la parte derecha podremos observar el Workspace, que va a ser el espacio de trabajo en donde se almacenen nuestros datos con los que estamos modificando nuestro algoritmo en este momento. ¿Ok? Entonces, estas son las ventanas principales. Les comentaba que en este momento yo tengo abierto este pequeño archivo que se conoce como LiveScript, que es un conjunto de texto, líneas de código e incluso podemos insertar imágenes, ecuaciones, etcétera, que nos van a permitir realizar un análisis de nuestros datos en un solo archivo. Entonces ya no necesitaremos de otras ventanas, por lo que yo voy a reducir el command window en la parte central, como podrán observarlo en este momento. El command window, bueno, pues solamente me encanta verlo como una calculadora enorme que te ayuda con las operaciones más básicas como un típico 1 más 2 o hasta algo mucho más avanzado como puede ser un gráfico de dispersión, por ejemplo. Ok, entonces, en la parte central yo tengo un live script en donde he declarado un conjunto de variables. ¿Por qué? Porque lo primero que quiero mostrarles es la característica del Live Editor Task. Este es un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a analizar nuestros datos mucho más rápido, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo en este pequeño documento? Estoy cargando un conjunto de datos con el que voy a trabajar, es específicamente una señal de electrocardiograma que voy a tomar y que voy a comenzar a editar. Lo he cargado y posteriormente voy a tomar el primer conjunto de datos, ¿ok? Es decir, voy a tomar la primer señal de este conjunto de datos y lo voy a graficar. Y observaremos nuestra respuesta. En la parte central aparece nuestro gráfico y voy a bajar un poco más para que observemos este conjunto de datos. Son aproximadamente 6.000, 9.000, perdón, 9.000 muestras los que estamos graficando aquí, pero esto no va a ser muy útil al momento de querer limpiar mis datos, por lo que Live Editor nos va a permitir movernos a través de estos gráficos para que alcancemos el espacio que necesitemos. Esta es la primera característica que quería mostrarles. Entonces yo me voy a poner sobre este gráfico y voy a observar que me aparecen este conjunto de herramientas disponibles. Voy a seleccionar la lupita y me voy a acercar a estos datos aquí.
Y esta es la señal que estábamos buscando, la señal de electrocardiograma. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan en la parte superior de nuestro pequeño gráfico, aparece una pequeña ventana que nos dice, oye, fíjate que tú implementaste mediante dar clic sobre el gráfico este conjunto de líneas de código. ¿Lo necesitas? Yo simplemente le voy a dar que lo cargue y observaré que en la parte superior, mira, voy a cerrar esta partecita, la he movido por equivocación, pero la puedo poner aquí abajo si yo necesito hacerlo, o simplemente voy a dar clic en la parte superior para que se haga más grande mi ventana y solamente esa pueda observar. ¿Ok? Ya que seleccionamos este conjunto de datos que nos acercamos de forma manual, podemos implementar estas líneas de código que nos ha proporcionado MATLAB y nos acercamos muy rápido. ¿Podemos volver a hacerlo? Sí, yo voy a volver a cargar mi conjunto de datos y después a mostrárselos. Lo voy a hacer limpiando mis salidas y posteriormente cargando una por una estos eh, pequeños bloques de código. Voy a cargar este lado y este es el resultado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos integrar un Live Editor Task? En la parte superior, en la herramienta Live Editor, ahí podrán encontrar diferentes tareas que estarán disponibles. La más común y la que mostraremos en este momento va a ser la parte de limpiar nuestros datos, ¿ok? Entonces, vamos a esperar a que MATLAB cargue. Aquí está. Y nos dice, ok, ¿qué datos son los que vas a querer limpiar? Para esto necesito, por favor, que me digas los datos de entrada. Entonces yo simplemente voy a seleccionar la señal y le voy a decir, ok, ¿qué vamos a hacer con los datos que vamos a limpiar? Específicamente, ¿qué método vamos a ocupar para limpiarlos? Y yo voy a remover los que estén fuera de este rango, que van a ser la mayoría, es más todas, entonces simplemente mejor no lo remuevo, voy a rellenar nuestros datos y listo. Ok, voy a acercarme, podemos hacer una interpolación lineal o ustedes requieren otro conjunto de características o más bien otras modificaciones sobre nuestra señal, lo pueden hacer con diferentes métodos. ¿Ok? Entonces yo lo voy a dejar así y voy a comenzar a trabajar con estos datos. Perfecto. Ahora, esta es la forma en la que obtuvimos algunos datos y pueden observar en la parte superior de nuestro pequeño conjunto de tareas que nos va a dar como salida esta variable en donde tendremos nuestra señal tan limpia como nosotros informemos en esta parte de acá. ¿Ok? Entonces simplemente voy a remover las perdidas y observaré que esto no va a ser tan eficiente porque vamos a perder toda la señal. Entonces voy a rellenar las que se encuentran perdidas y voy a ocupar una interpolación lineal y posteriormente obtendremos el resultado. Algo muy padre de la Live Editor Task, van a ir modificando el proceso que necesiten y de forma automática el gráfico se va a actualizar y esto está muy padre porque ya no necesitan comenzar a ejecutar líneas de código una por una. Ya tienen un conjunto de herramientas que les van a ayudar a realizar el proceso de forma automática y ustedes solamente ver el resultado. ¿Ok? De estas Live Editor Tasks, ustedes cuentan con diferentes, no solamente en la parte de preprocesar nuestros datos, sino también trabajar con tablas de tiempo, con tablas, etcétera. Y les va a ayudar muchísimo a que observen cuál es el comportamiento del conjunto de datos en un preprocesamiento. Observemos el siguiente ejemplo en donde vamos a extraer voces de una señal de música, no sin antes mostrarles algunos tips importantes para el trabajo dentro de MATLAB. Y es que nos han comentado mucho en nuestros videos previos que algunas veces no se observan las letras pequeñas del current folder o las líneas de código que implementamos dentro del command window. Para modificar algunos parámetros importantes del espacio de trabajo de MATLAB, ustedes pueden ir a Preference y posteriormente seleccionar la parte de la letra. La letra
En automático es del número 12, yo lo voy a dejar del 18 y podremos observar el cambio en la parte del command window al aplicar estas características. Listo, se observa de esta forma, pero lo voy a dejar un poquito más grande para que sea más visible. Lo voy a dejar de 24 y lo voy a aplicar. Pero también me interesa que el current folder se observe un poco más grande. Entonces no voy a seleccionar la letra de forma automática que trae MATLAB. Lo voy a seleccionar de forma manual y lo voy a dejar de 18 de la misma forma. Voy a aplicar los cambios y ya tendré un mayor acercamiento a este conjunto de documentos y sus nombres. Ya está. Ahora, como les comentaba, vamos a extraer voces a partir de una señal de música y en este caso tendré este pequeño archivo en donde vamos a implementar un sintetizador de música digital básico. Lo vamos a utilizar específicamente para reproducir una canción tradicional en un arreglo de 3 voces. Ahora, es necesario que especifiquemos la frecuencia de muestreo que va a ser a 2 kHz y vamos a guardar esta canción con una tabla de tiempo. Bueno, esta es la frecuencia de muestreo. A partir de ella, obtenemos un vector que será nuestro vector de tiempo para poder comenzar a trabajar con nuestras matrices de datos. Estas matrices son las que hemos observado en estas dos líneas y posteriormente vamos a generar un arreglo que se llame canción o song. A partir de él vamos a tener un pequeño ciclo en el que vamos guardando cada una de estas muestras para que generemos nuestra canción. Guardamos nuestra canción y vamos a generar esta pequeña tabla de tiempo. Muy bien, yo puedo ejecutar esta parte y también puedo ejecutar estas pequeñas líneas que me van a permitir observar cómo suena nuestra canción. Hagámoslo. ¿Observan? Ok, perfecto. Voy a volver a comentar esta línea de código para que no se ejecute cada vez que trabajamos con nuestro documento. Listo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento? Pues empezar a trabajar con nuestras apps. Yo no tengo mucho conocimiento del código que voy a emplear, no se preocupen, lo van a poder observar a partir de las diferentes apps. Vamos a ir a nuestro espacio de herramientas y posteriormente vamos a seleccionar, como les comentaba, el campo de estudio que deseamos implementar. En este caso es el procesamiento de señales y comunicaciones. A partir de aquí van a poder tener acceso a más de 10 herramientas que les van a permitir de realizar desde un filtro hasta una antena, incluso observar sistemas de comunicaciones inalámbricos en algunas simulaciones, etcétera. Bueno, en este caso tenemos Signal Analyzer y si observan en la parte superior derecha de esta app tiene una pequeña estrellita que es que se encuentra dentro de mis favoritos. Los favoritos se van a desplegar en la parte superior. Todas estas apps son las que más ocupo y las he agregado a mis favoritos. Posterior a esto van a encontrar mis apps, que son las que yo he creado. Y a partir de ahí observarán los diferentes campos de investigación, como puede ser finanzas computacionales, biología computacional, etcétera. Bueno, y entonces vámonos a la parte de procesamiento de señales o análisis de señales. Yo lo quité de mis favoritos. Si ustedes observan, se despliega hacia abajo mi aplicación. Voy a volver a agregarlo. Toma mi aplicación y la manda hasta la parte superior. A partir de ella, yo puedo dar clic e iniciar esta app. Vamos a esperar a que MATLAB comience a trabajar. Bueno, fíjense muy bien. De forma automática, MATLAB ha cargado dentro del pequeño espacio de trabajo de la app el conjunto de señales que estamos trabajando dentro de nuestro workspace. Tiene un total de 4 gráficos. Tal vez la primera vez que ustedes abran esta app observarán solamente un gráfico. ¿Tienen la capacidad de modificar estos gráficos? Sí. Incluso, por ejemplo, si yo me pongo sobre él, se muestra de color azul porque los cambios que vamos a hacer a partir de ese momento es solamente sobre el gráfico que estamos seleccionando. Ahora, la recomendación es que si ustedes es la primera vez que trabajan con las apps, observarán que cualquier app con la que trabajen se despliega de izquierda, perdón, a derecha. Es decir, en la primera parte vamos a abrir nuestros documentos, posteriormente comenzamos a trabajar con nuestros datos que hemos cargado y vamos a obtener las métricas
que obtenemos a partir de nuestras señales. Bien, pues trabajemos con la segunda, el segundo conjunto de herramientas y voy a modificar nuestros gráficos. Yo puedo seleccionar uno, puedo seleccionar dos o incluso puedo hacer tantas cuadrículas como yo crea pertinentes, ¿ok? Entonces voy a seleccionar 4, ahorita veremos por qué, y vamos a tomar nuestra señal de nuestra tabla de tiempo que hemos trabajado y vamos a pasarla a la parte superior. Es importante mencionar que cuando trabajamos con esta app, de forma automática se cargan dentro del workspace nuestras variables, pero no estamos trabajando con ellas. Para trabajar con ellas necesitamos tomarlas y pasarle a la parte superior toda la información importante. Ya está, la hemos cargado. Ahora, podemos desplegarla y observar que cuenta con un vector que podemos graficar. Entonces, al yo tener seleccionada esta pequeña ventana, yo voy a graficar este vector que estamos analizando, que es específicamente nuestra canción. Si yo tomara otra ventanita, también podría seleccionarla y volver a graficar. Voy a graficar en todas aquellas ventanas que yo considere pertinente. ¿Ok? Voy a graficar en las 4. ¿Por qué he hecho el desplegado de todas estas señales exactamente iguales? Porque vamos a empezar a separar nuestras señales y observar el comportamiento de cada una, ¿vale? Entonces, inicialmente podremos observar también que podemos modificar nuestro color de nuestra señal y se modifican todas de forma automática. ¿Por qué? Porque todas son exactamente la misma señal, solamente que graficado en distintas ventanas, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso para que comencemos a analizar esta señal? Bueno, pues que vamos a tomar esta señal y la vamos a duplicar 3 veces. ¿Para qué? Para que observemos la diferencia entre ellas. Bueno, tomamos esta, vamos a la parte de analizar y vamos a dar clic en duplicar. Como les comentaba, lo voy a hacer 3 veces, pero antes, para reiterar que sí estoy duplicando la información, la voy a seleccionar y voy a volver a duplicar. Y ahí está. Van 2, van 3. Y pareciera que se pierde la señal original, ¿verdad? Pero si nosotros damos clic en este espacio, ahí está la señal original. A estas señales yo les voy a cambiar el nombre. Muy rápido lo voy a hacer dando doble clic sobre el nombre de la señal. Y a esta le voy a poner alto, medio y bajo. Para no confundirme, voy a modificar los colores que la caracterizan. Verde. Esta sí, la voy a dejar así tal cual, azul. Ya está. Entonces, ya tenemos alto, medio y bajo. Si yo selecciono, por ejemplo, esta y selecciono esta parte de aquí, ahí está mi señal. Pareciera que está solita, no lo está. Tiene la parte trasera, tiene la señal original. La voy a quitar, la señal original. En la parte baja voy a quitar la señal original y voy a meter medio. Y en esta parte puedo seleccionar la original o puedo simplemente observar esto, ¿ok? Vale. Ahora, en la primera ventana, nosotros vamos a establecer un análisis en tiempo y un análisis en frecuencia. Lo mismo va a ocurrir en la segunda ventana. Análisis tiempo, frecuencia, análisis tiempo, frecuencia. En la cuarta ventana voy a regresarme a mi señal original y le voy a decir que por favor solamente haga un análisis de tiempo, frecuencia. Quite la parte del tiempo. Y esto nos va a permitir hacer modificaciones para nuestro espectrograma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros podemos establecer la mínima frecuencia o los límites mínimos y máximos. Lo voy a establecer en menos 50 dB como mínimo y menos 10 dB como máximo. Está el espectro en dB y posteriormente voy a especificar la resolución con la que trabajemos. Específicamente va a ser en segundos y va a ser 0.3. ¿Ok? Ahí está. Y de overlap, en este caso yo lo voy a quitar, lo voy a dejar de 0% y ya está. Aquí está nuestro análisis. Falta modificar algunas cosas. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Que con esto es suficiente o necesitamos modificar alguna otra señal? Pues en realidad con esto podemos trabajar muy bien sin ningún problema. En este caso vamos a dejarlo de 0.31. Es muy importante. Y ahí está, para que quite todas estas componentes en la parte central. ¿Vale?
Aquí, ya tenemos nuestra señal original, nuestra señal alta y media. La baja ahorita no la hemos mostrado, no se preocupen, no hay ningún conflicto. Ahora, vamos a observar algo. Nosotros podemos trabajar con el preprocesamiento de estas señales. Por ejemplo, yo selecciono esta señal y voy a regresarme a analizar y voy a decirle, ok, necesito que preproceses. Sí, pero ¿qué quieres hacer con esta señal? Bueno, pues yo ya abrí el preprocesamiento y ahora le voy a decir que por favor procese como un filtro pasabajas, pasa altas o banda de paso, ¿ok? Ustedes también pueden seleccionar, por ejemplo, el área que quieren que se analice o si quieren analizar toda la señal. Algunas veces esto no es tan bueno porque son señales muy grandes y entonces no es confiable, ¿vale? Por eso es que lo podemos cortar. Bueno, en el primer caso, yo voy a seleccionar un tipo de filtro. Para este tipo de filtro, yo voy a dar un filtro pasa altas y lo único que me va a pedir es la banda de paso, ¿ok? Y entonces voy a seleccionar que sea de 450 Hz. Entonces voy a poner 450 y le voy a dar clic en aplicar. Me dice que si estoy seguro, le pongo que sí y que va a sobreescribir la señal y le pongo que sí sin ningún problema. Espero a que trabaje. Listo. Entonces ya lo apliqué y voy a regresar a mi señal original. Para esto damos clic en aceptar todo. Y aquí miren cómo cambia la respuesta tanto en tiempo como en frecuencia porque hemos implementado este filtro. Vamos a hacer el mismo análisis para el caso de medio, ¿ok? Entonces voy a seleccionarlo, voy a dar clic en preprocesar y en este caso voy a ocupar una banda de paso y voy a establecer la banda inferior que va a ser de 230 y la banda superior que va a ser de 450. Ahí está. Lo aplicamos y esperamos a que MATLAB trabaje. Perfecto. Aceptamos todo y regresamos a nuestra señal. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlo en el caso de pasa bajas. Voy a seleccionar mi señal, voy a ir a preprocesamiento y voy a seleccionar pasa bajas y nuestra señal, o más bien nuestra frecuencia, va a ser de 230. ¿Ok? Listo. Ahora, hay un pequeño paso que hemos olvidado, es decir, vamos a aceptar todo y vámonos a esta parte de alto, porque vamos a hacer la modificación de la inclinación. En este caso, la inclinación de forma automática va a ser de 0.85. Entonces, vamos a seleccionar nuestra pasa altas y está en 450 y entonces lo vamos a poner de 0.95 nuestra inclinación, ¿ok? Lo mismo va a ocurrir con las demás señales. Si ustedes olvidan hacer alguna modificación sobre nuestras señales que estamos analizando, no se preocupen, pueden volver a abrir todo este proceso de forma rápida, seleccionar la señal o seleccionar las funciones y posteriormente hacer las modificaciones que necesitan, ¿ok? Entonces yo hago la modificación a 0.95 en la inclinación, acepto todo y me regreso a la última señal. En la última señal es pasabajas, entonces hago la modificación de la inclinación nuevamente y le pongo aplicar. Ok, listo. Aceptamos todo y cerramos. Ahí está. El comportamiento es distinto para cada uno de ellos, ¿sí? Miren, voy a seleccionar esta, voy a dejar de graficar la original y voy a graficar la bajas y ahí está, ¿ok? Entonces, estos son nuestros filtros que hemos implementado. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Bueno, vamos a aceptar todo, como les decía, y vamos a ver el espectrograma de cada una de estas señales, ¿ok? Entonces, una forma en que lo observemos es que pongamos o seleccionemos estas ventanas y no solamente pongamos el filtro que estamos implementando, sino que también seleccionemos la señal original encima, ¿ok? Entonces voy a seleccionar la señal original y en esta parte de aquí, miren, si yo hago modificación sobre la ruedita de mi mouse, luego empieza a modificar los gráficos. Y en esta de aquí voy a seleccionar las dos, la original y pasabajas.
¿Observan cómo es el comportamiento en cuanto a la frecuencia de este conjunto de filtros que hemos implementado? Bueno, pues, ¿qué seguiría? Realizar un análisis de cada uno de estos, no sin antes observar cómo es el comportamiento del tiempo-frecuencia en cada uno de ellos. Bueno, voy a seleccionar el primero, no voy a dejar la señal original, simplemente voy a dar clic en tiempo-frecuencia, pero para esto voy a quitar el análisis en tiempo y ahora voy a seleccionar tiempo-frecuencia de estas señales. De la misma forma, vamos a hacer la modificación del espectrograma en cuanto a la resolución, al overlap y al mínimo y máximo. ¿Ok? Entonces, el mínimo y máximo habíamos dicho que era de -50 y -10. -10. Y nos vamos a especificar la resolución, que va a ser en segundos y va a ser de 0.31, 0.31 y 0% de overlap. ¿Okay? Aquí está. Lo mismo voy a hacer para el caso de medio y para el caso de alto. Entonces aquí selecciono tiempo-frecuencia, quito tiempo. En este momento no me permite realizar el análisis de tiempo y frecuencia. Y observamos que este análisis no nos permite seleccionar tiempo-frecuencia porque tenemos nuestra señal original. Habíamos dicho que solamente nos íbamos a quedar con la parte media, ¿ok? Entonces seleccionamos otra vez, hacemos tiempo-frecuencia y quitamos tiempo. Entonces solamente nos quedamos con la parte de frecuencia. Lo mismo ocurre en este caso. Vamos a quitar nuestra señal original. Vamos a seleccionar tiempo-frecuencia y a quitar el tiempo para quedarnos únicamente con la frecuencia. Hacemos las mismas modificaciones en cuanto al espectrograma de -50, -10. La resolución la vamos a especificar en segundos con 0.31 y 0% de overlap. Lo mismo ocurre en este caso. ¿Okay? Entonces, espectrograma, -50, -10, especificar la resolución 0.31 y especificar el overlap en 0%. Ahí están. Ya seleccionamos cada una de estas frecuencias y si observan, el comportamiento solamente queda con las frecuencias altas, medias y bajas. ¿Ok? Y entonces, esta es una de las respuestas que hicimos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, que a diferencia de nuestra señal original, ahora sí realizamos un análisis en todos los filtros que hemos implementado de forma manual, por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, aquí está. Ahora bien, ¿cómo podemos escuchar o cómo podemos importar todos estos datos? Bueno, pues ustedes pueden ir a la parte superior ya que hicieron todas las modificaciones pertinentes. En este caso se nos ha movido este pequeño dato porque lo cambiamos a milisegundos. Recuerden que esto era en segundos y que esto es 0.31. Se modificó, ¿ok? No se preocupen si esto ocurre, pueden regresar a los parámetros anteriores. Entonces, en este caso, recordemos que es en segundos y en 0.31 en la resolución y 0% en el overlap. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a regresar a esta parte y vamos a observar que nosotros podemos traer nuestras señales filtradas para analizar posteriormente. Entonces, vamos a seleccionar estas señales, estas tres señales, y vamos a dar clic en exportar. ¿Ok? Ustedes lo pueden exportar como un archivo .mat o como las variables dentro del workspace, como ustedes sea más importante. No se preocupen, ustedes pueden hacerlo como necesiten. Entonces, vamos a hacerlo mediante un archivo .mat y le vamos a llamar music. Ok, vamos a exportarlo y nos dice que ya se encuentra en el directorio, que podemos sobreescribir, le ponemos que sí, que lo sobreescriba sin ningún problema. Y vamos a cargar nuestros archivos, a graficarlos e incluso a escucharlos. Vamos a ver. Voy a minimizar nuestra app, voy a establecer
un brinco de sección. Aquí voy a cargar nuestra música, a observar el espectro bajo, medio y alto en un solo gráfico y voy a ejecutar estas líneas de código. Esperamos a que cargue y ahí está, nuestro gráfico de las señales. ¿Qué hicimos en este momento? Bueno, tal cual, copiar el proceso que se había hecho anteriormente y graficarlo en nuestro LiveScript, ¿ok? Esta es nuestra respuesta de implementar nuestros 3 filtros. Ah, pero la quieren escuchar, no se preocupen, vamos a hacerlo, ¿ok? Primero vamos a hacerlo mediante el sonido de forma separada. Vamos a ver. Y vamos a dar pausas entre estos sonidos de 5 segundos. Entonces, nuevamente me voy a poner en el último espacio y voy a insertar corte de sección, solamente para que se ejecute esta línea de código. ¿Ok? Entonces, voy a establecer todos. Impresionante, ¿no? Listo. Ahora, voy a poner un comentario para que solamente se ejecute el primer sonido y este es el resultado. Ahí está, ¿ok? Si ustedes quisieran escuchar nuevamente la música a partir de esto, bueno, vamos a comentar esto y voy a ejecutar esta pequeña línea. Vamos a ver. Listo. ¿Ok? Este procesamiento lo hicimos muy rápido y solamente dando clic en diferentes opciones de nuestra app. Esto lo pueden hacer ustedes sin ningún problema con estos ejemplos que ustedes encontrarán dentro de la documentación de MathWorks, específicamente para el trabajo con las diferentes apps y App Designer. ¿Ok? Bueno, vámonos a otro ejemplo. No sin antes comentarles algunos tips del uso de las diferentes apps dentro de MATLAB. Hasta ahora hemos observado que para mandarlas llamar necesitamos aproximarnos al panel en donde se encuentran cada una de ellas y posteriormente buscar app por app cada una la que vamos a emplear. Sin embargo, esto puede ser un poquito complicado para algunos de ustedes, por lo que mandarlas llamar dentro del command window es posible. Lo único que necesitamos es llamar el nombre de la app que necesitamos. Entonces, yo voy a hacer un diseño de un filtro y voy a mandar llamar esta app. Ah, perfecto. La abrió de forma automática. Lo mismo pueden hacer con cada una de las herramientas que van a ocupar sin ningún problema. Por ejemplo, la que ocupamos anteriormente es esta. Miren, dejo que MATLAB trabaje y la va a cargar. Se encuentra trabajando. Y ahí está. Esta es nuestra aplicación que le mandamos llamar. Ahora, voy a cerrarla nuevamente y me voy a regresar a la línea de código anterior. Para eso doy clic en la flecha hacia arriba de mi teclado y voy a mandar llamar nuevamente esta aplicación en donde vamos a realizar el diseño de un filtro. Y es que sabemos que el filtrado es una técnica del procesamiento de señales muy básica, pero muy importante. Y es que este se ha utilizado desde el principio de las grabaciones o del tratamiento de señales analógicas. Esto es muy importante por lo que MATLAB ha creado, o más bien el fabricante, ha creado un conjunto de herramientas que les va a permitir diseñar este tipo de procesos de forma muy rápida. Bueno, voy a volver a hacerlo de mayor tamaño y es que vamos a comenzar a desarrollar un filtro con esta aplicación. Bueno, tenemos diferentes características que podemos modificar en este espacio. Y es que esta app está diseñada con 3 ventanas principales. La primera de ellas es la región de información del filtro actual. En este caso lo tenemos en la parte derecha superior, en donde podemos observar, por ejemplo, el orden, si es estable, la fuente, incluso la estructura. ¿Ok?
Bueno, este se va a ir modificando respecto a la creación o al diseño de nuestro filtro. En la parte izquierda vamos a poder observar la región de visualización de nuestro filtro, que también se va a ver afectada o va a ser modificada a partir de crear los parámetros del filtro, ¿ok? Y en la parte inferior vamos a tener todas aquellas herramientas que vamos a ir modificando para crear o diseñar este pequeño dispositivo, ¿ok? Eh, Tenemos el panel de diseño y este va a ir cambiando de acuerdo a la selección que tengamos en el tipo de respuesta, en el filtro, en la frecuencia, en las especificaciones, etcétera. Bueno, en este caso vamos a diseñar un filtro que tenga o que más bien deje pasar todas aquellas frecuencias menores al 20% de la frecuencia de Nyquist, es decir, la mitad de la frecuencia de muestreo, y que atenúe las frecuencias mayores o iguales al 50% de la frecuencia de Nyquist. ¿A qué me refiero? Bueno, que usaremos un filtro FIR con las siguientes especificaciones. Una atenuación de banda de paso de 1 dB. Una atenuación de banda de parada de 80 dB. La frecuencia de banda de paso va a ser, como lo hemos dicho, de 0.2 porque hemos normalizado la frecuencia de 0 a 1. Y la frecuencia de banda suprimida va a ser de 0.5 porque hemos normalizado de 0 a 1. Para implementarlo necesitamos, como les he comentado, un filtro pasabajas. En este caso utilizaremos un diferenciador, no, utilizaremos un pasabajas porque si nosotros seleccionamos diferenciador, va a ocurrir que se van a modificar todos estos parámetros. Miren, si me regreso a pasabajas, estos parámetros se ven alterados. Lo mismo ocurre si yo selecciono un tipo de filtro IIR que un FIR. Vamos a dejarlo como un FIR y vamos a especificar el orden del mismo en 30. ¿Okay? El factor de densidad lo dejaremos de la misma forma, ya que este nos puede ayudar a controlar la densidad de de la cuadrícula de frecuencia, ¿ok? Bueno, ahora bien, tenemos la frecuencia de paso y la frecuencia de parada. Estas las vamos a modificar. Y también vamos a modificar W de parada y W de paso. Entonces, en este caso, como vamos a especificar las magnitudes, bueno, pues W de parada y de paso van a ser 0.2 y de paro va a ser 0.5 como lo habíamos dicho. Perfecto. ¿Qué nos falta? Pues observar bien en dónde van los parámetros. Es decir, ¿ustedes creen que sea W, es decir, la magnitud de paso 0.2 y la magnitud de paro de 0.5? Bueno, yo considero que la vamos a dejar como magnitud 1 y entonces la frecuencia de paso va a ser de 0.2 y la frecuencia de paro va a ser de 0.5. Recuerden que tenemos esta normalización, entonces las unidades van a ir normalizadas entre 0 y 1, ¿ok? Si no, necesitaríamos la frecuencia en Hertz. Como ustedes decidan implementarlo sin ningún problema, pueden realizar los dos. Bueno, una vez que hemos tomado todos estos parámetros, entonces vamos a diseñar nuestro filtro y aquí está, ¿ok? Hemos observado que todas estas frecuencias normalizadas se ven alteradas, están como brincando, pero están en frecuencias menores a menos 80 dB, entonces ese comportamiento la realidad es que ya no nos interesa. Lo que nos interesa es qué pasa antes de 0.5. Aquí está dejando pasar todas las frecuencias y lo hemos diseñado en menos de un minuto. Solamente necesitamos los parámetros y observamos cuál es el resultado. Podemos cambiar los parámetros o más bien las unidades de los ejes. En este caso lo tenemos en frecuencia normalizada. Ustedes lo van a poder modificar sin ningún problema dando clic derecho sobre estos ejes. Por ejemplo, aquí lo tenemos en magnitud, en dBs, lo podemos cambiar a magnitud y otros parámetros que pueden establecer. Listo.
¿ok? Ustedes también tienen la capacidad de marcar algunos puntos de los datos que son referencias para ustedes. Por ejemplo, dando doble clic sobre este espacio, observamos aproximadamente en qué frecuencia se está dando la caída mayor o podemos establecerlo, por ejemplo, por acá, ¿ok? Y estos datos se almacenan dentro de mi gráfico sin ningún problema, ¿vale? Bueno, también contaremos con la capacidad. También contaremos con la capacidad de modificar el análisis que estamos realizando. Es decir, dando clic derecho sobre nuestro gráfico, como lo he hecho en este momento, bueno, podemos observar los parámetros de análisis. Por ejemplo, la frecuencia, los rangos, el número de puntos e incluso la muestra de la magnitud, etcétera. Ustedes pueden hacer las modificaciones que crean pertinentes y van a obtener el gráfico acomodado a los cambios que han realizado, ¿ok? Ahora, muy importante, ustedes tienen la capacidad de exportar tanto el filtro como el código. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ustedes tienen que ir a archivo y posteriormente tienen una opción. La primera es que ustedes importen este filtro al workspace. Lo voy a hacer. Me da los parámetros, le digo, ok, impórtalo, minimizo mi aplicación y observo que se va a importar dentro de mi espacio de trabajo, ok. Entonces minimizo y esto puede llegar a tomar unos minutos más. Mientras tanto, les quiero mostrar también que ustedes pueden generar código de MATLAB a partir de toda esta conjunto de instrucciones que dimos dando clic en diferentes espacios. Entonces, ustedes pueden generar código con el diseño del filtro, con las funciones, etcétera. Entonces, yo lo voy a hacer con el diseño del filtro. Lo voy a guardar como mi primer filtro. Muy importante, no debo poner espacios entre el nombre. Y aquí está. De forma automática generamos todo el código con las especificaciones de nuestro filtro que hemos desarrollado. Listo. Esta es la forma en la que podemos trabajar con otra de nuestras apps de forma rápida, sin necesidad de ejecutar por nuestra parte el código, ya que la propia app lo genera automáticamente. No voy a guardar este espacio y vámonos a otro ejemplo. Bien, hasta ahora hemos mostrado algunas apps con las que pueden realizar procesamiento de señales utilizando algunos datos adquiridos previamente. Pero, ¿qué ocurre si en este momento necesito adquirir datos a partir de alguna tarjeta como podría ser Arduino? Bueno, pues nosotros podemos trabajar de forma directa con estos dispositivos y trabajar a su vez con las apps. En este momento voy a conectar a mi equipo una tarjeta Arduino y de forma rápida me muestra en mi pantalla que ha detectado este dispositivo. Con la carga previa de todos los equipos de soporte, o más bien con todos los paquetes de soporte de MATLAB para el trabajo con Arduino, me ha detectado este dispositivo, me ha dicho qué dispositivo es y con quién puede trabajar, es decir, con MATLAB y con Simulink. Bueno, pues sé que está conectado mi dispositivo, voy a limpiar mi espacio de trabajo porque voy a ir a trabajar con este dispositivo directamente con las diferentes apps. Y en esta ocasión no me voy a parar en el procesamiento de señales y comunicaciones. Voy a ir a la parte de medición y prueba y ahí voy a adquirir la app de Arduino Explorer. Voy a dejar que cargue y de forma automática me reconocerá el dispositivo que está conectado y a qué puerto está conectado. Cuál es el modo de conexión, que en este caso es USB, y la voy a seleccionar. A partir de esto podemos adquirir diferentes datos y bueno, pues nosotros podemos seleccionar qué pines van a ser mostrados, es decir, si va a ser mostrado el pin A0, A1, A2, A3 o incluso podemos seleccionar que solamente detecte los analógicos, que solamente detecte los digitales o los que están en uso. ¿Ok? En este caso voy a mostrar todos, pero si ustedes observan los que están en uso en este momento es el pin A0. Entonces, este dispositivo se encuentra conectado a un potenciómetro en donde la entrada A0 tiene en este momento 5 volts. ¿Ok?
lo podemos grabar si así lo decidimos, pero primero quiero mostrarles el gráfico en la parte inferior. Ustedes van a observar que voy a mover el potenciómetro poco a poco y el voltaje que se ha leído a partir de este potenciómetro se ve alterado, ¿ok? Entonces voy a llegar hasta 0 y listo, me encuentro ahí, ahí se detiene, se hace constante nuestra señal y comienzo a subir nuevamente. ¿Ok? Si luego de forma brusca, ahí está el tiempo de retardo y llega a los 5 volts, ¿ok? Entonces, esta es la forma de adquirir muy rápido señales sin ningún problema. Miren, en esta parte yo la voy a poder grabar la entrada y voy a hacer las modificaciones grabando esta entrada para que me genere un script o un archivo log en donde tendremos toda la información. Entonces, voy a hacer la modificación, voy a empezar a grabar haciendo las modificaciones pertinentes. Ahí está. Y cuando yo considere necesario, voy a parar. Posteriormente, voy a generar el script. Si así lo necesito, voy a hacerlo para que ustedes observen cuál es el código que hemos trabajado. Incluso si estas es las primeras veces que ustedes trabajan con MATLAB y no conocen alguna línea de código o incluso no conocen cómo hacer este proceso, generen la función y posteriormente traten de entender esta parte del código. Me voy a regresar porque también podemos exportar en forma de archivo log. Entonces, aquí ya tenemos una pequeña tabla que ha sido guardada dentro del workspace y que voy a intentar abrir y observemos qué ocurre. Abre nuestra ventana, voy a irme a este lado y voy a observar que aquí está, tanto el tiempo, el momento en el que hago la medición, cuál es la entrada, qué está haciendo, si está leyendo o está escribiendo, cuánto escribe o cuánto lee, ¿ok? En este espacio fue donde hicimos toda la modificación. Mire, este es el punto en que nos quedamos en un valor 0 y posteriormente volvemos a hacer los movimientos, ¿ok? Y este archivo ya se encuentra almacenado dentro del espacio de MATLAB y lo puedo guardar sin ningún problema posterior. Bueno, voy a cerrar estas ventanitas, voy a salir, no lo voy a guardar porque solamente era la parte demostrativa. Listo, pues pasemos al último ejemplo que queremos mostrarles. Y es que este es el uso de App Designer. Si ustedes están interesados en crear su propia app o incluso si necesitan alguna tarea que no encuentren dentro del compendio de diferentes herramientas que les muestran para los campos de investigación, pueden ocupar App Designer. Este es un entorno eh, en esta parte de aquí que podemos seleccionar sin ningún problema en el momento que necesitemos crear nuestra app. Design App nos va a encaminar a abrir esta pequeña ventana en donde ustedes van a poder seleccionar algunos paneles que ya se encuentran prediseñados o incluso generar alguna app a partir de un espacio blanco. Yo voy a seleccionar un panel que ya está preconfigurado y ustedes observarán que al abrir este espacio de App Designer les va a generar una interfaz en donde tendrán el Component Library, en donde seleccionarán aquel componente que ustedes quieran ingresar, el Component Browser en la parte izquierda, en donde van a seleccionar cada uno de los elementos y van a poder hacer las modificaciones que ustedes crean pertinentes, y la parte central en donde tenemos MATLAB App, ¿ok? Aquí ustedes van a poder elegir si quieren ver la vista de diseño. Voy a seleccionar este gráfico, lo voy a poner en donde a mí se me ocurra, o quieren seleccionar la vista de código. Dejemos que cargue y posteriormente vamos a seleccionar la vista de código, como lo estoy haciendo en este momento. Si ustedes creen considerable que aprendan todas estas líneas de código para poder implementar su app, sin ningún problema pueden observarlo rápidamente. Si ustedes quieren hacer algo más interactivo, no se preocupen, también lo pueden hacer y pueden ir agregando cada una de las etiquetas que consideren importantes, los campos, incluso también algunos botones que pueden hacer modificaciones de forma dinámica y algunas herramientas, ya sea de aeroespacial o incluso de Simulink en tiempo real. ¿Okay? Todas estas
herramientas las van a tener disponibles. Una vez que las integran, ustedes van a tener la capacidad de observar qué pasa cuando ustedes tocan ese valor y observarlo también a partir del código. Este código ustedes lo van a poder modificar sin ningún problema. ¿Ok? Pueden irse paso por paso para observar qué realiza cada línea de código y no se preocupen. En este caso, todas las líneas de código o todos los bloques se encuentran altamente documentados y explicados para que ustedes observan qué está haciendo, si lo puedo borrar, no lo puedo borrar, qué es lo que ocurre si lo borro o qué es lo que ocurre si dejo esos componentes. ¿Ok? Esto es App Designer. Y ustedes van a tener la facilidad de crear una app tan compleja como lo deseen sin la necesidad de ser expertos programadores. Listo. Estos son los ejemplos que queríamos mostrar a ustedes para que observen cómo es el trabajo con las diferentes apps dentro de MATLAB para realizar procesamiento de señales. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra presentación para finalizar con este webinar? Hemos finalizado con nuestra sesión. No quiero irme sin antes recordarles que nosotros somos Multion, el canal autorizado para la distribución de los productos de MathWorks en México. Cualquier duda respecto a las características que observamos el día de hoy, o incluso respecto a las herramientas que distribuimos como es Stata, Ibius, Quanse y Matemática, pueden escribirnos a info@multion.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima ocasión.